Listo, ya está grabando. Ok, vamos a darles 3 minutitos y comenzamos. Sí, perfecto. Qué líos, porque en las clases, no aparece como aleatorio, o sea, no lo distribuyen, no sé por qué. A lo Aquí, mejor por el tipo de cuentas. a lo mejor a mí en mi clase sí, porque yo no soy la anfitriona en mis clases, ¿tú crees? No, siempre la tiene algún rol y así va cambiando el rol. Qué raro. Sí, la verdad es que sí. Ay, chicos, ¿y cómo los trata? ¿Cómo andan los egresados? ¿Andan haciendo muchas cosas? Cuéntenmelo todo. Carlita, ¿cómo te va? ¿Ya lista para ese viaje? Sí, maestro, ya voy a comenzar a preparar todas mis cosas para que no me agarre las prisas. Qué emoción, Carlita. Les cuento que ella va a ir al concurso de la patata marciana, así es que se nos va hasta España. Así es que vamos bien, vamos a echarle muchas porras y buena vibra para esas fechas, chicos. Sí, Muchas gracias, maestra. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. ya merito, Carlita, ya merito. Sí. Sí, doctora Ani, ya casi estaremos por allá. Carlita, y fíjate que creo que sí son solo 2 mexicanos, solo van Arturo y tú. Sí, es lo que estaba viendo. Igual en el grupo que tenemos, pues ya Sí, nos presentamos y sí, hay una colombiana y creo que República Dominicana y bueno, así, pero en su mayoría latinos. latinos. Y sí, ustedes son los 2 mexicanos. Me da muchísimo gusto, chicos. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Pues ya te dejo, doctora, si no yo me pongo aquí a chismear. Estaba esperando que dieran las 7:10. Todavía no, no es las 7, ya se me hizo de noche. Es que aquí por mi casa parece de noche. Sí, sí, está bien. Está Es por el clima feo. súper nublado. Súper. Ya estamos a un minutito. Listo, chicos. Ya la próxima semana, chicos, tenemos prueba sensorial. Entonces, ahorita vamos a platicar así rapidito de algunas cuestiones teóricas y de cómo va a estar el próximo lunes el asunto. Bueno. A ver, nada más quería preguntarles algo. De los chicos que están aquí, o sea, hay gente que está todavía en la universidad y hay egresados. De los chicos, bueno, entre todos, ¿quién llevó, chicos, quién llevó métodos de evaluación sensorial o evaluación sensorial, fundamentos, pero en vivo y a todo color? Levanten su manita, a ver. Yo veo las manitas aquí. Carla, Brenda, Luz. Brenda, fue fundamentos, ¿verdad, Brenda? Sí, evaluación sensorial también, profesora. ¿Métodos también? Ajá. No, Brenda, ya la llevamos en virtual, Ah, ¿no? sí es cierto, pero evaluación sensorial, sí. Pero la primera sí, ok. Así es. Sí, Rodolfo, sí, Carla también, gracias, Brenda. Luz, Mariana, perdón, Mariana también, Diana, Dania, Giovanni, todos los demás ya fue en la meritita virtualidad, ¿cierto, chicos? Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Giovanni? Sí, fue justo cuando empezó la pandemia. Yo estaba en ese semestre de fundamentos, ¿también cuenta? Pues fue como una semana, ¿no? ¿A poco hiciste alguna práctica, Giovanni? Sí, varias todavía. ¿Sí, todavía alcanzaste? Uh-huh. Ah, mira, bueno, pues sí cuenta. No, la idea de preguntarles es lo siguiente. Gracias, chicos, ya pueden bajar su manita si quieren.
La idea de preguntarles es por dos cosas. Número uno, porque para muchos entonces hacer pruebas sensoriales pues va a ser nuevo. Habrá chicos que no han llevado ninguna de ninguna parte de evaluación sensorial en vivo y a todo color. Para otros, pues van a hacer cosas que ya hemos hecho, que ya hicieron en algún momento y a lo mejor les va a costar menos trabajo. De todos modos, si alguien tiene alguna duda, por favor, en cuanto a metodología, en cuanto a dónde me tengo que ubicar, qué tengo que hacer, por favor, pregunten. Ahorita vamos a ver algunas imágenes y yo creo que ustedes las han visto y creo que con eso es suficiente como para tratar de empezar. Bueno. Vamos a empezar. El día de hoy también vamos a ser muy rápidos porque no es nuestro objetivo atiborrarlos de teoría. Aquí la cuestión, lo que queremos es que esto sea meramente práctico, o sea, que lo lleven a la práctica. Al final la teoría ya la llevaron en línea, algunos presencial, pero ya la llevaron. Entonces, vámonos a las cuestiones teóricas rápidas. El día de hoy vamos a hacer hincapié en la clasificación de las pruebas sensoriales. ¿Por qué tanta lata con esto? Porque tenemos que recordar, y ya dijimos, tenemos que hacernos a la idea de que estamos trabajando o nuestra labor aquí va a ser como jueces sensoriales entrenados y tenemos que hacernos poco a poco a esa idea de tal forma que nuestra parte subjetiva que siempre está presente de todos modos, pues se vaya haciendo chiquitita y que podamos dar entrada a la parte más objetiva, a la parte más instrumental. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, hoy tenemos o vamos a hablar básicamente de pruebas analíticas. A partir de hoy y en adelante no vamos a hablar ya nada de estudios de consumidores, salvo en un momentito para hacer la diferencia. Y hoy vamos a hablar de las pruebas que vamos a hacer y que vamos a empezar la próxima semana. Vamos a empezar con pruebas de sensibilidad, luego pruebas discriminativas y por último vamos a hacer nuestro ensayo de nuestro primer QDA. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces rápidamente para no quitarles mucho tiempo. Entonces, recordando nada más parte de lo que veíamos la sesión pasada, pues el análisis sensorial tiene dos grandes ramas o dos grandes áreas de aplicación. Una son las pruebas analíticas, que son en las que nos vamos a enfocar, y las otras son las pruebas afectivas. Las pruebas analíticas, recuerden, se llaman también de respuesta objetiva, y es lo que nosotros buscamos. Yo sé, ya vimos la clase pasada, la lista de algunos de los productos que vamos a evaluar, y yo sé que algunos de ustedes podrían haber estado diciendo, ay, es que a mí no me gustan las espinacas, o a mí no me gusta, bueno, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta la lechuga, no me gusta estar masticando lechuga, pero no se trata de que nos guste o no, se trata de hacer, recuerden, uso de esa parte objetiva que tenemos. Entonces, vamos a hacer nosotros pruebas objetivas, no pruebas subjetivas, vamos a dejar de lado todo lo afectivo y entonces aquí sí les voy a pedir que se pongan en su papel de gastrónomo, de gastrónomo, ¿cómo les explico? Estricto, vamos, que vea más allá de lo que a mí me gusta o de lo que a mí no me gusta, sino de las expectativas de calidad del alimento y sobre todo de sus características sensoriales. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en las pruebas de respuesta objetiva, como está aquí en la imagen, y vamos a trabajar un poquito de pruebas discriminativas, pero solo con la finalidad de ir adentrándonos en las pruebas sensoriales de entrenamiento, quizá como calentamiento para algunas sesiones, pero no más allá. Y nos vamos a enfocar en las pruebas descriptivas, es decir, aquellas que nos dicen cómo es el alimento. No cómo es desde el punto de vista subjetivo, no si me gusta o no me gusta, sino cómo es realmente, si es ácido, si es salado, si es dulce, si es, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo esa parte. Entonces, nosotros estamos en un panel de jueces que se va a dedicar a las pruebas objetivas. Y bueno, hablando de estos jueces, recuerden que en la evaluación sensorial es una disciplina cuyo
objeto o cuyo instrumento de medición es el ser humano. Ese ser humano podemos usarlo en su aspecto más libre, más subjetivo para las pruebas de respuesta subjetiva, las pruebas afectivas, pero la evaluación sensorial o lo que realmente es el grueso de las metodologías científicamente desarrolladas se enfocan en las pruebas de respuesta objetiva. Y estas pruebas de respuesta objetiva usan a los seres humanos como si fueran instrumentos calibrados de evaluación. Es decir, necesitamos que nuestros jueces emitan juicios repetibles y objetivos con respecto a lo que les estamos preguntando. Para poder hacer esto, nuestros jueces necesitan un entrenamiento. Y bueno, hay dos tipos, entre comillas, de entrenamiento que puede tener un juez. Tenemos por un lado un grupo de jueces, ya quizá habíamos platicado algunas veces de ellos. Tenemos por un lado a los jueces expertos, que son personas que tienen mucha experiencia en la degustación de algún tipo de alimento. Son personas que trabajan en las empresas desde que son muy jóvenes y por lo tanto conocen todo el proceso, desde la obtención de la materia prima hasta tener el producto final, conocen todo el proceso de elaboración, saben a partir de qué materias primas y de qué operaciones básicas parten, saben qué producto van a obtener. Es algo así como cuando ustedes deciden entre aplicar una técnica de cocción u otra para un solo ingrediente. Ya saben, ya conocen el ingrediente y tratan de decidir cuál técnica de cocción usar porque saben cuáles van a ser los resultados o ya tienen una expectativa de los resultados. De tal manera que si los resultados son como ustedes esperaban, son capaces de evaluar la efectividad del método. Si no son como ustedes lo esperaban, son capaces no solo de entender que no funcionó, sino de saber por qué no funciona. Entonces, estos jueces expertos generalmente son expertos en una gama de alimentos o en una gama de bebidas. Y así tenemos, por ejemplo, a las personas que se dedican a elaborar y catar café o a las personas que se dedican a la cata de vinos. Ellos son jueces expertos. Pero estos jueces expertos tienen un problema. Muchas veces no tienen una metodología bien establecida. Ellos se evalúan con base en lo que han visto en su experiencia y no tienen una metodología. Entonces no son tan usados. Además son muy raros, es muy complicado. No hay un objetivo para tener un juez experto. El juez experto surge de la necesidad y de la experiencia. No es que sea un objetivo general. Por otro lado, tenemos a los jueces entrenados. Los jueces entrenados, pues sí, para generarlos hay un objetivo de estudio y se diferencian de los jueces expertos en que los jueces entrenados no necesitan ser expertos en una serie de productos, sino que más bien tienen conocimientos teóricos de la evaluación sensorial, de cómo funciona, tienen claro el objetivo que se busca o el objetivo que se persigue y por lo tanto, desarrollan habilidades para la detección de ciertas características sensoriales. Tienen adiestramiento teórico y práctico. Muchos de ustedes tienen ya un muy completo adiestramiento teórico. Ahora, lo que vamos a desarrollar es un adiestramiento práctico. Ahora bien, no partimos de cero. Espero que estén de acuerdo en que no partimos de cero. La mayoría de ustedes ya está en el 5º semestre para arriba, ya han hecho algo parecido a las prácticas profesionales. Muchos de ustedes o algunos de ustedes ya han trabajado o trabajan en restaurante y por lo tanto saben o conocen gran cantidad de los ingredientes que vamos a trabajar. Muchos de ustedes han trabajado con lechugas, con espinacas, con zanahorias, con jitomates y con toda esta serie de productos que queremos caracterizar. Entonces, esperamos que este panel funcione en un intermedio entre jueces entrenados, así como tirándole a expertos porque conocen el tema.
Si ustedes no tienen mucha experiencia práctica en cada una de las pruebas, no se preocupen, porque eso se ve amortiguado por la experiencia que tienen en el manejo de ingredientes, que de eso creo que no tenemos duda. Estas pruebas que vamos a hacer también se podrían hacer con jueces consumidores, pero los jueces consumidores obviamente no van a tener este expertise que ustedes tienen y que los hace ser considerados en un intermedio. Son como si fueran jueces consumidores expertos más jueces entrenados sin la parte subjetiva. O sea, vamos a ser más objetivos y vamos a estar más enfocados en esta parte de el dejar al lado la subjetividad e irnos a lo que nos atañe, que es la descripción y sobre todo la utilidad del alimento. Bueno, para nuestras pruebas, pues obviamente nosotros quisiéramos hacerlas de forma presencial en la universidad. Sin embargo, pues vamos a seguir en esta virtualidad por cuestiones de practicidad de alguna forma y de seguridad en gran medida. No se crean, hoy estaba viendo, por ejemplo, estaba mi hijo por allá que ve un programa de televisión que le gusta mucho, y hay un programa donde sale un actor muy viejo, y el actor está haciendo un trabajo a distancia. Imagínense que está participando en el programa, pero a través de pequeños sketches y de videollamadas. Entonces a mí se me hizo muy peculiar, le decía yo a mi hijo, bueno, pues ellos pueden actuar a distancia, pues nosotros podemos hacer un panel a distancia, nada más poniendo un poquito de nuestra parte. Entonces, bueno, esto es este tipo de salas como la que ustedes ven en la imagen, es lo que quisiéramos tener, pero pues no lo tenemos por las cuestiones que ya todos conocemos. Aún así, por favor anótenlo o yo les voy a dejar la presentación para que se acuerden o vayan pensando cómo pueden lograr lo siguiente. Van ustedes a tener o a improvisar su área de degustación. Entonces, un área de degustación, para empezar, debe ser un área que tenga una iluminación correcta. Una iluminación correcta, lo más correcto sería usar una fuente de luz natural. La realidad es que ni siquiera las salas de degustación o los talleres como el que tenemos en la universidad cumple con este requisito. Entonces, se recomienda el uso de lámparas de luz blanca. Entonces, algunos de ustedes seguramente, yo lo sé, tienen en su casa, alguno lo tendrá, un aro de luz, de estos que venden ahora para los youtubers y que se han hecho muy famosos y venden hasta en el tianguis. Yo aquí tengo uno. Si tienen un aro de luz, pueden hacer uso de un aro de luz. Si no tienen un aro de luz, pueden simplemente usar una lámpara de escritorio o una lámpara de mesa, vamos, pero de preferencia con luz blanca, es decir, con estos focos nuevos, ya sea de LEDs o de estos, ay, se me fue la palabra, de gas, sí, gracias Alejandro, de gas, y no bombillas, porque las bombillas o los focos tradicionales emiten luz amarilla y eso modifica el color de lo que estamos observando. Entonces, procuren por favor estar en un lugar de preferencia con luz natural, aunque en días como hoy, fíjense, a las 6 de la tarde, pues ya la intensidad luminosa está muy baja. Y si no, acercarse una fuente de luz, de una lámpara de luz blanca y trabajar sobre una superficie lo más clara posible. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, tenemos escritorios de madera, de colores más o menos oscuros. Si ese es el caso, pueden sustituir la superficie por una hoja de papel blanco o un cachito de papel bond que les sirva para organizar su área de trabajo. Entonces, lo más claro posible, si su mesa es beige, por ejemplo, o color azul muy clarito, pues con eso es suficiente. Entonces, tienen que procurarse una buena iluminación. Obviamente, deben procurar mantener orden y limpieza en esa zona en la que van a trabajar solo 1 hora a la semana.
tienen que mantener sus muestras en orden. Ya ustedes recibirán las instrucciones para el adecuado manejo de cada una de las muestras y bueno, libre de objetos no relacionados con la evaluación. La idea de que tengan el espacio adecuado, pues es que no vayan a tirar cosas que son de ustedes o que no vayan a derramar otros alimentos o bebidas sobre las muestras. Entonces, creo que con los gastrónomos no tenemos problema en preparación de áreas de trabajo. La otra cuestión importante, y bueno, yo sé que esa es la que cuesta más trabajo a veces, es que tenemos que procurar estar en un área libre de distractores. ¿Como cuáles son distractores? Pues como los televisores o lugares muy concurridos. No sé, quizá a alguno de ustedes se le ocurrirá llevarse sus muestras al café de la esquina, pues no son lugares muy concurridos, procuren hacerlo en casa, estando en un lugar más o menos tranquilo y bueno, apártense un poquito pues de la gente que está ahí cerca, porque a veces en casa pues están los hermanos, los papás, los novios, las novias, no sé, y entonces incluso cuando abren sus micrófonos pues se escucha mucho barullo. Yo sé que a veces tienen sus audífonos y eso los aísla mentalmente. Si esa es su opción, adelante. O sea, si ustedes con sus audífonos se pueden aislar del entorno, pues ese es el punto. El punto es que no se distraigan. Y por último, pues necesitamos ciertos materiales muy simples. Obviamente las muestras que se les van a proporcionar son materiales, se les van a proporcionar todas las instrucciones de lavado, desinfección y preparación. Con preparación me refiero a se me olvidan las palabras hoy, ya es muy tarde, como dicen, a la porción, a porcionar sus productos y y bueno, la otra cuestión es que les voy a pedir que por favor se consigan algún tipo de envase de color claro. Platos, por ejemplo, como los que muchos tenemos en casa, que son totalmente blancos, pueden servir. Un trío, generalmente vamos a trabajar las muestras de 3 en 3. Entonces, un trío de platitos o de envases blancos sería adecuado. Si no son desechables, mucho mejor, porque no tiramos y tiramos cosas. Si lo único a lo que pueden acceder es a un paquete de platos desechables de unicel, con eso es suficiente. De preferencia de colores claros y poco profundos, que no sean muy profundos, para que puedan manipular adecuadamente las muestras. Entonces, bueno, aquí les puse platos de cerámica blanca, serían la mejor opción, pero por favor trabajen pues con lo que tengan a la mano. ¿Tienen alguna duda, chicos, con esto? No. No, doctora, vamos bien. ¿Van bien? Ok. Entonces, bueno, si tienen alguna duda de cómo se van a acomodar y demás, bueno, la solucionamos. Ahora, esto es para los alimentos. Sí, ya, Giovanni, dime. Bueno, para los que estamos en Céfiro, y que, bueno, ya habían dicho que la recolección de insumos y todo va a ser el lunes, ¿no? Sí. Entonces, acudo a la universidad, me dan los insumos y voy a mi casa. Sí, ya ves, es lo más adecuado porque no vamos a tener un área en la universidad disponible. Y no sé, la verdad es que no sé, así como decir, ay, pues voy a un salón y uso una mesita, no lo sé. Ahora, por los insumos, cuando trabajemos con alimentos, Giovanni, se les van a entregar frescos. Frescos, y me refiero a sin ningún tipo de procesamiento, la mayoría de ellos, de tal forma que necesitarías un espacio para lavado y desinfección, porque no vamos a pedirles que prueben los alimentos sin desinfectar, y tampoco se los podemos dar lavados y desinfectados, porque acuérdense que pues hay cierto deterioro, aunque no querramos, en el transcurso, en el transporte y demás, ya cuando se ha perdido la integridad del alimento, pues tenemos cierto deterioro. Entonces no es adecuado. Se les van a dar las muestras sin lavar y desinfectar y les vamos a pedir que esa parte ustedes lo hagan. Ya tienen experiencia, ya ninguno de ustedes es así como de primero, segundo año, y creo yo que ya todos tienen el know-how de cómo lavar y desinfectar, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda?
de esos procesos, yo creo que en el camino van a tener, sí van a tener, pero también creo que muchos de ustedes ya, digo, yo los conozco a casi todos, bueno, sí a muchos, a casi todos, y yo sé que en ese aspecto son, vamos, ya no necesitan mucha orientación. ¿Sí, Giovanni? Sí, profesora. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, todo bien. ¿No? Aquí no es hablen ahora y callen para siempre, ¿eh? Aquí es hablen ahora o al ratito o mañana estaba soñando y me paré y lo puse en el chat. Igual no les contestan a las 2 de la mañana, pero más tarde sí los chicos con toda seguridad les van a contestar. Bueno, nada más vamos a recordar las pruebas básicas que vamos a hacer. Vamos a empezar con las pruebas de sensibilidad. Recuerden que dijimos que estas pruebas de sensibilidad se usan para caracterizar el panel sensorial, aunque se espera cierto rendimiento promedio en las pruebas, por favor sean lo más sinceros posible cuando las evalúen. Estas pruebas las vamos a empezar a partir de la próxima semana. El lunes de la próxima semana ustedes van a recibir sus primeros juegos de muestras en un paquetito. No tienen que lavar y desinfectar ese día, así es que ese día no se preocupen, porque si algunos las recuerdan, si no ahorita lo recordamos, las pruebas de sensibilidad no se llevan a cabo con alimentos, sino que se llevan a cabo con soluciones de diferentes gustos básicos o de olores fundamentales. Entonces, vamos a aclarar algunos conceptos, a ver si se acuerdan. Recuerden, por favor, que parte de las percepciones sensoriales más importantes que tenemos, pues son las sensaciones gustativas. Obviamente tenemos también las percepciones visuales o auditivas, pero en el caso de los alimentos, las percepciones auditivas no son tan relevantes. En el caso de la percepción visual, tenemos casi todos nosotros un estándar muy claro en cuestión, por ejemplo, de colores. Y si no, ese es un estándar que se puede ir manejando de forma, que se puede ir afinando de forma práctica poco a poco. En el caso de las percepciones de textura, por ejemplo, son un poco más complicadas y cuando nuestro panel está empezando, no podemos o no tenemos las herramientas para llevar a cabo pruebas de sensibilidad en materia de textura. Por lo tanto, las que nos quedan, las que son más prácticas y más representativas, son aquellas pruebas que tienen que ver con qué tan sensibles somos olfativa y gustativamente. Ahora, recuerden ustedes que la percepción las percepciones olfativas están dadas por la estimulación de los órganos sensoriales olfativos y se refieren a cuando aspiramos por la nariz ciertas sustancias volátiles que estimulan el bulbo y los cilios olfatorios y que dan como resultado la percepción de los olores. No confundir, por favor, recuerden que en evaluación sensorial hay palabritas que aunque las usamos de forma coloquial, de forma indistinta, en evaluación sensorial no es así. Vamos a hacer pruebas de olores fundamentales, entiéndase como olor, lo que percibimos a través de la nariz, es decir, al aspirar las partículas volátiles de alguna sustancia. Entonces, solo olor, nada más, no aroma. Recuerden que el aroma tiene dos componentes. Sí, tiene un componente nasal, pero sobre todo un componente retronasal. Es decir, es cuando percibimos esas mismas partículas volátiles, pero a través de la bifurcación aerodigestiva. Es decir, entre la boca, el interior de la boca, vamos, y nuestros receptores olfatorios, y se perciben diferentes. En este caso, las pruebas van a ser de olores fundamentales, es decir, solo por nariz. Y vamos a hacer algunas pruebas de gustos básicos. No se preocupen, no vamos a usar los gustos básicos feos. Ya quienes han hecho pruebas de sensibilidad saben que hacer pruebas con gusto amargo y con gusto salado es muy desagradable. No vamos a hacer pruebas con esos gustos básicos, vamos a hacerlas con los más bonitos, los menos agresivos, que son ácido,
y dulce. Y recuerden que se llaman gustos básicos, no sabores. Recuerden que estamos hablando, cuando hablamos de gustos básicos, hablamos solo de percepción gustativa. Cuando hablamos de sabores, hablamos de percepción gustativa y olfativa. En este caso, no, los vamos a separar. Tenemos percepción solo olfativa vía nasal y percepción gustativa vía oral, pero separadas, no ambas. Entonces tenemos nuestras pruebas de reconocimiento de sensaciones, ya sea de olores fundamentales. Con fundamentales no me refiero a que sean básicos, sino que son olores que para cada grupo poblacional son muy representativos. ¿Qué olor creen ustedes que sea muy representativo para nuestro grupo poblacional? Aquí estamos en México, bueno, por lo pronto habrá gente de otros estados, pero estamos en la Ciudad de México. ¿Qué olor es así como muy representativo y al que podemos acceder fácilmente? A ver, todos trabajan en cocina. ¿Cuál es el olor por excelencia en una cocina mexicana? El que no hay vuelta de hoja, tenemos idea de cuál es su estructura química, cómo huele y todos reconocemos. A ver, hay uno. ¿Cuál se imaginan que sea? Pues la cebolla. La cebolla, dice Rodolfo. Puede ser cebolla, sí, Rodolfo, nada más que la cebolla es muy compleja. Hay uno más sencillo. Más sencillo. ¿Apoyo? A ver, no escuché bien. Giovanni. Chile asado. Chile asado, muy complejo, sigue siendo más simple. Conocemos hasta la estructura química, chicos. A ver. ¿El agua? ¿La grasa? El agua no huele, la grasa hay muchas. Más fácil. Es más, la compran. La sal no huele, doctora. No, bueno, sí huele. ¿Apoyo? ¿Eh? ¿Cuál, ¿Apoyo? Brian? Apoyo. Podría ser. Brian, ¿dónde compras esencia de pollo? Ah, no, pero bueno, cuando haces el caldito. Pero no tiene una estructura química definida. Todos los que me acaban de decir los reconocemos muy bien, pero no tienen estructuras químicas definidas. Uno que tenga estructura química definida, Giovanni. Ay, bueno, no sé, pero chocolate. Puede ser, esa es ¿El una azúcar? de ellas. El azúcar, igual que la sal, tampoco tiene olor. Son, el olor que percibe son algunas, ahí se me fue la palabra. Bueno, son algunos volátiles que no son propios del compuesto químico. ¿Qué pasó, doctor? Sí, son notas diferentes. Pero el chocolate es uno de ellos. Vamos a trabajar con chocolate. Alguien había levantado la mano, pero ya se me desapareció. ¿Quién fue? No, era yo, pero ya habían dicho vainilla. Ah, no, yo no oí vainilla. ¿Quién dijo vainilla? Ah, estaba en el chat, pero Ah, es que no veo el chat. vainilla. Lo siento, es que veo una cosa o veo la otra. Pero dice Valeria, yo digo que vainilla. Sí. Chocolate es uno porque te lo tenemos algunos compuestos que son muy similares. Es un olor complejo, pero sí hay notas de chocolate, se venden notas de chocolate y tenemos, lo que pasa es que yo no había visto que Ámbar había puesto que vainilla, que es lo que decía Valeria. La vainillina es el compuesto por excelencia para nosotros. Lo podemos purificar, lo podemos comprar en todos lados y todo mundo lo reconoce. ¿Reconocerían el aroma de la vainilla o el olor de la vainilla en cualquier lado? ¿Lo reconocerían o no? Seguramente sí. Seguro, sí. Sí, es una nota que los mexicanos tenemos metido hasta adentro. Digo, sí reconocemos el olor de los tacos al pastor y del cilantro y la cebolla y el picante, los chiles asados, toreados, pero no son químicamente fáciles de aislar. Entonces, estos olores fundamentales son sustancias muy del tipo de la vainillina. Diana puso en el chat, y yo no había visto, también la naranja. También los olores acítricos pueden considerarse fundamentales. Es decir, son aquellos olores que de los que yo puedo conocer un representante químico bien determinado y que mi población de estudio identifica fácilmente porque están dentro de su ámbito, dentro de su contexto.
Entonces, bueno, sí, yo sé que si les pongo en un frasquito un taquito al pastor, igual lo identifican, pero no estamos hablando de un compuesto químico definido, determinado, no como en el caso de algunos aceites esenciales de cítricos o de la vainillina o de algunas esencias de chocolate que existen también. ¿Se les ocurre algún otro de este tipo? Que no se ataque. Canela. La canela viene, Fer, la canela es otro. ¿Algún otro? Café. Café es otro muy bueno, Giovanni, café. Y bueno, pues tenemos otros nueces, anís. ¿Reconocerían el olor a anís? Sí. 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 Inconfundible el olor a anís y también químicamente bien definido. Entonces, vamos a tratar de usar ese tipo de olores. Y bueno, dice Diana que azar, nada más que sabes que, Diana, el azar no es, ¿cómo te explico? Es conocido por ustedes porque tienen cierta experiencia, pero no es tan común y se confunde con el de naranja. Es un olor como a cítricos, pero puede usarse, ¿por qué no? Bueno, entonces vamos a tener estas primeras pruebas, la primera de reconocimiento, ya sea de olores o sabores, de olores fundamentales. Le cambié aquí, yo no le quería poner sabores, le quería poner gustos básicos. ¿Qué gustos básicos? Aquí sí le puse, fíjense, ¿qué olor o gustos básicos? ¿Qué gustos básicos? Ya dijimos, dulce y ácido. Olvidémonos de amargo, olvidémonos de salado y olvidémonos de umami porque no son nada agradables. Entonces, la semana que entra van a recibir sus muestras. ¿Qué es lo que les vamos a pedir? Fácil. En la primera prueba, que es la de reconocimiento, simplemente se les va a pedir que huelan o prueben cada muestra dependiendo de a qué nos estemos refiriendo. Van a ser de olor, que huelan cada muestra y que nos digan a qué huele. Simple y sencillamente. Ahora, no se preocupen, no vamos a ser específicos, no me van a decir, ay, este olor es a cítricos, ha de ser limoneno. No, limoneno, bueno, ni siquiera lo puedo pronunciar bien nunca. No vamos a ser tan específicos. A lo mejor olor a cítrico, olor a limón, son descriptores para para esas sustancias que son adecuadas. Y lo mismo va a pasar con las otras muestras. Van a recibir entre 4 y 6 muestras y lo que les vamos a pedir es que nos digan a qué huelen. Ahora, les voy a pedir encarecidamente lo siguiente. Por favor, una vez que reciban sus muestras, no las abran. No las abran hasta que tengamos la sesión a las 6 de la tarde. ¿Por qué les voy a pedir que no las abran? Porque a veces las empiezan a abrir primero una y luego otra y luego se les aparece su comadre y les dicen, a ver, mira, huélele tantito, ¿a qué huele? Tú dime. Y se empiezan a hacer una mezcla de olores horrible. Además, si ustedes observan los frasquitos, tienen un poco de líquido y tienen un espacio que se llama espacio de cabeza. Lo que queremos es que con el calorcito del trayecto, después de haberlos envasado, entonces este espacio de cabeza se llene de los compuestos volátiles para que en el momento en que los abramos en la sesión del panel estén totalmente saturados. Si ustedes los están abre y cierra antes, pues van a desaturar este espacio de cabeza. Por favor, no los abran hasta que vayamos a hacer la prueba. Entonces, no los van a abrir, tampoco los anden volteando porque no sabemos, bueno, a veces estos sellitos, tapitas no sellan completamente, entonces por favor no los anden hurgando tanto. Entonces lo único que vamos a hacer es oler cada una de las muestras que van a recibir ustedes cerradas, codificadas y todo el asunto, y vamos a ir anotando qué es lo que percibimos en cada una de ellas. Otra vez, hay varias opciones, así es que no se preocupen. Ahora, si ustedes no perciben, sean claros. Otra cosa que les vamos a preguntar al inicio de la prueba y que les vamos a pedir que sean muy sinceros es si ustedes están en ese momento, se sienten cómodos
y con una percepción más o menos adecuada u óptima, porque hoy en día, pues con esto de la COVID, no sabemos cuándo nos va a dar y cuándo no. Y no es que no nos sirvan con COVID, pero la realidad es que sí hay una pérdida de sensorial, vamos, uno de los síntomas básicos, y tenemos que saber cuando nuestro juez, pues a lo mejor no pudo trabajar adecuadamente porque estaba enfermo. Entonces, por favor, háganos notar si ustedes llegaran a tener alguna complicación o una gripa, simplemente una gripa. Sabes que hoy estoy muy mormada o hay mucho polen y tengo mucha alergia. Entonces, háganos saber ese tipo de situaciones. Brenda puso pimienta, también aquí en el chat tampoco lo había visto, y también pimienta es una buena referencia a Brenda. Bueno, luego viene nuestra prueba de asociación de estímulos. Esta prueba la vamos a hacer básicamente con olores fundamentales también, y es muy fácil. Les vamos a dar, en este caso, no les vamos a dar de 4 a 6 muestras. Bueno, sí, pero se las vamos a dar duplicadas y con diferente codificación. Lo que les vamos a pedir es que ustedes las emparejen, es decir, en sus muestras va a haber pares de muestras. Entonces, lo que les vamos a pedir es que nos digan cuáles son pares y cuál sobra. No que identifiquen, no nos importa que identifiquen, pero sí que nos digan cuáles son iguales. Entonces, ustedes van a recibir nuevamente sus muestras codificadas y otra vez la recomendación, no las abran antes de tiempo, por favor. Y bueno, por último, vamos a hacer una prueba al menos de ordenación. En este caso, sí van a recibir un gusto básico, ya sea ácido o dulce, y en diferentes intensidades. Estas diferentes intensidades van a ayudarnos a saber más o menos cuál es su umbral individual para dicho gusto básico y luego cuál va a ser el umbral grupal para todo el panel para determinado gusto básico. En este caso van a recibir más muestras, de 6 a 8 muestras, que ustedes deberán ordenar de menor a mayor intensidad de estímulo, es decir, de menor a mayor dulzor o de menor a mayor acidez. Esas son nuestras pruebas de sensibilidad y tenemos 2 semanas para hacerlas. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda de esto? No, ninguna. Ninguna. Gracias, Rodolfo. Bueno, están fáciles, creo yo, pero si llegaran a tener alguna duda, adelante. Nada más acuérdense, no abran sus muestras. Bueno, vamos a platicar un poquito más de esto, quizá previo a cada una de las pruebas. Y bueno, ya que acabemos estas pruebas, vamos a hacer pruebas discriminativas. Y entonces, recuerden nada más que las pruebas discriminativas son aquellas que nos permiten saber si 2 muestras que yo, el líder del panel, sé que son diferentes, yo quiero saber si mis jueces reconocen que son diferentes. Es decir, si la diferencia entre un estímulo y otro es suficiente para que mi juez lo perciba como diferente, para que puedan ser catalogadas como diferentes. No es que nos interese saber si hay diferencia o no entre la lechuga de la chinampa y la lechuga del Superama. No es el objetivo. Eso lo vamos a ver con los perfiles descriptivos. Pero este tipo de pruebas nos va llevando de la mano a las pruebas objetivas y a entender qué es lo que queremos, a poder degustar el alimento sin ese ruido subjetivo que siempre traemos. Nosotros solo vamos a hacer 2 pruebas triangulares muy sencillas con productos que no van a ser productos de la chinampa, van a ser otros productos sorpresa para ustedes. Además, no va a ser nada que no nos guste comer, por cierto. Y bueno, nada más para recordar, en este caso van a recibir ustedes 3 muestras por cada experimento, 3 muestras. De esas 3 muestras deberán entender que 2 son iguales y una diferente, pero ustedes no saben cuál y nosotros no les decimos. Lo que ustedes tienen que hacer es observar, degustar las muestras y decirnos
¿qué muestra es diferente a las otras dos? Es simple. ¿Qué muestra difiere de las otras dos? Solo tomando en cuenta, obviamente, sus características sensoriales. Entonces, todo lo que vamos a hacer en esa sesión es una sesión en realidad muy sencilla. Entonces, son pruebas discriminativas. ¿Alguna duda con esta? Esta es bien fácil, ya la han hecho, ¿cierto? Sí, doctora. Dice que si Alejandro no es cierto, Alejandro no la has hecho. Sí, claro, mire, cuando le hago una cuba a mi compadre y me hago yo, digo, Sí, sí es de lo mismo, o si no, ya se está sirviendo otra cosa. claro que no, chismosos. Bueno, sí puede ser, pero no, ¿quién la ha hecho? Pues quienes llevaron sensorial en la práctica, los que no. Pero pues, nosotros creo que sí lo hicimos en línea, bueno, lo tratamos con familiares y así, ajá, o sea, y sí, medio funcionó. Nosotros aplicarla como tal, no. teóricamente, ¿cierto, Abel? Sí, Así una como aproximación, una aproximación. Sí, fue muy teórico. Se hizo lo que se pudo, digamos, doctora. Sí, ahora les vamos a dar las muestras y las van a poder practicar en serio. Esa es la diferencia, porque bueno, al final lo más laborioso de pues es la preparación de las muestras. Solo es la misma consideración. Hay que ser muy disciplinados y hay que tener esta parte de sinceridad y hacer las pruebas hasta el momento en que nosotros se los comentemos y en el orden que nosotros les digamos, por favor. No se les olvide. Y bueno, lo último que vamos a hacer, y no vamos a abundar muchísimo en esto, porque se nos va a olvidar de que lleguemos allá, pues es después de las pruebas discriminativas de la prueba triangular, vamos a hacer nuestro primer intento de QDA. No esperamos que nos quede perfecto, pero van a ver que nos va a quedar bien. Entonces, ¿cómo va a ser o qué es el QDA? El QDA son las siglas de análisis descriptivo cuantitativo, son las siglas en inglés, es como le decimos de cariño, QDA. Es una prueba objetiva para lo que usamos jueces entrenados, para entonces ustedes ya van a estar como más en el tono del análisis sensorial. Para eso requerimos, fíjense, máximo 20 horas de entrenamiento. Entonces ya llevamos una de la semana pasada, se nos van a juntar otras 2 de pruebas discriminativas, otras 2 de pruebas de sensibilidad, 2 o 3, otra de discriminativas, y luego vamos a empezar a esta parte que también es entrenamiento. Entonces, bueno, vamos a juntarlo, van a ver, un mes de entrenamiento. Eso es lo que vamos a tener independientemente de las horas. Además, ustedes ya tienen entrenamiento previo, teórico al menos, bien dijo Abel, lo intentamos y ese intento pues es parte de su entrenamiento previo. Tenemos que revisar que haya, en este caso, repetitividad de los juicios de cada panelista y su desempeño descriptivo y de lenguaje. Si no se preocupen, si al principio no pueden describir tan certeramente o ustedes lo creen, no se crean eso. Lo que pasa es que al principio siempre nos da pena decir, ay, ¿cómo voy a decir que es verde si es obvio que es verde? Bueno, pues no, aquí no nos quedamos con lo obvio, se trata de describir incluso lo obvio. Entonces al principio pues nos va a costar quizá un poco de trabajo, de pena, de esfuerzo, pero después lo vamos a hacer de forma muy fluida, yo lo sé. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar una serie de palabras que describan las características sensoriales, todas de nuestros alimentos. Esa serie de palabras se llaman descriptores y aunque hay descriptores que no son comunes al grupo poblacional y otros que sí lo son, no hay descriptores completamente erróneos o completamente certeros. Simplemente hay descriptores que se van a adecuar más a nuestras necesidades que otros. Entonces, no teman en explayarse en la forma en que describimos los alimentos. De todos modos, con lo que cada uno de nosotros describamos, vamos a desarrollar un lenguaje grupal, es decir, una serie de palabras con la que todos y cada uno de nosotros estemos de acuerdo y que sepamos o que entendamos que describa en forma de consenso a nuestro alimento. Una vez que tenemos aquellas palabras con las que se describe, pues vamos a ver ahora cuánto de esos descriptores tiene nuestro alimento. Por ejemplo, obvio que las espinacas son verdes, ¿verdad?
Pero ¿qué tan verdes son las espinacas? ¿Cómo vamos a determinar qué tan verdes son? Pues a partir de escalas no estructuradas. Vamos a ver cómo. Entonces, los pasos son los siguientes básicamente. Primero, la generación individual de atributos. ¿Qué vamos a hacer? Pues que les vamos a dar las muestras y les vamos a pedir que nos digan todas las palabras con las que describirían el alimento. Crocante, verde, aguado, fluido, descriptores, todas descriptores, no calificativos, todas descriptores. Nosotros las vamos a juntar todas y de esas todas, pues vamos a quitar las que estén repetidas, porque algunas personas, pues como 100 personas, a lo mejor no 100, como 20 de las personas del panel, pues ponen que las espinacas son verdes. Entonces, ¿para qué ponemos verde, 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 verde 20 veces? Pues dejamos una sola palabra, verde. Habrá quien diga, las espinacas son un verde oscuro, sí, pero siguen siendo verdes. Entonces, una vez que ustedes emitan todos sus descriptores, nosotros vamos a hacer un filtro. Es como una especie de orientación hacia lo que queremos. Les vamos a presentar los descriptores filtrados en una tabla parecida a esta, y de ahí vamos entre todos a seleccionar aquellas palabras que realmente estamos seguros que describen nuestros alimentos. Entonces, de una lista larguísima como esta de N,1000 atributos, ya no abre, dice Virrell que ya no quiere, de 61 descriptores, pues a lo mejor encontramos 30, o como en este caso 36, más poquitos. Y de hecho, espero que sean todavía más poquitos, 36 son muchos. Y con ello vamos a elaborar los perfiles evaluando cada uno de esos atributos en una escala que seguramente ustedes conocen y que ya no quiere abrir mi red, ahí está. Esta escala, que es esta línea, es una escala no estructurada. Esta línea mide de 10 a 15 centímetros y para cada atributo vamos a establecer cuál es el valor que le damos. Ojo, no calificación. En estas escalas medimos intensidad. Por ejemplo, sabemos que las espinacas huelen a hierba. ¿Cuánto huelen a hierba las espinacas? Bueno, pues a lo mejor decidimos que muy poco o que mucho. Creo que ese es un olor que todos identificamos y no vamos a tener problema. Y como el vocabulario lo vamos a generar entre todos, pues entonces no vamos a tener problema al identificarlos. Si hubiera algún problema de identificación, entonces tendríamos que enviarles en la próxima entrega alguna referencia, algo que huela a hierba y decirle, ¿hueles esto? Esto es el olor a hierba, pero esperemos que eso no suceda. Y bueno, con la evaluación de cada uno de los descriptores vamos a obtener nuestros perfiles descriptivos para comparar cada uno de los alimentos. Eso es a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Vamos a llegar a obtener nuestros perfiles descriptivos. Entonces, su trabajo pues va a ser evaluar, evaluar y evaluar siempre de forma objetiva. Entonces, ustedes van a tener dos trabajos básicamente, por cierto. Uno va a ser evaluar y evaluar de forma objetiva, y el otro, que es muy importante, chicos, va a ser motivarse siempre para evaluar. Recuerden que aquí dependemos de forma importante de la motivación, de querer realizar el trabajo. Recuerden que tenemos motivaciones. No solo es pues aprender, pertenecer al panel, sino acuérdense que también estamos aquí con cierta finalidad social, que es pues aportar algo al desarrollo de una comunidad que ha sido bastante sustentable en la zona de la Chinampa. Entonces, bueno, con esa motivación en la mente y con la idea pues de que nos van a dar una constancia y todo el asunto, pues vamos a trabajar a partir de la próxima semana nuestras sesiones prácticas, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Comentario? ¿Algo que quieran saber? A ver, nadie. ¿Nos puede hablar más sobre la diferencia de hablar de descriptores y hablar de calificativos? Por favor. Ok, bien, Rodolfo. Un calificativo es asignarle un valor un valor subjetivo a un producto. Por ejemplo, habrá aquí gente que no le gusta el aguacate. ¿A todos les gusta el aguacate? ¿Sí? Sí. ¿A todos? Claro. Sí, Claro.
¿Y les gustaría comer un pastel de aguacate? Sí, está bien. Pues ahí que ya lo pensamos, ¿cierto? Entonces, fíjate, Rodolfo, si yo uso mi lado subjetivo, pues a mí me gustan los aguacates, ¿ven? Se nota que me gustan los aguacates. Entonces, me gustan los aguacates, me gusta el aguacate en ensalada, el aguacate en guacamole, pero tengo un problema con el aguacate en los postres, he de decirlo. Por más que me han dado a probar helado de aguacate, alguna vez que era un muffin, no me acuerdo qué cosa era con aguacate, que en realidad estaba muy rico. Sí he de decirlo de forma objetiva, pero mi parte subjetiva tendía a darle calificativos como pastoso, pero feo, como desagradable, o simplemente a calificarlo como extraño, por ejemplo. Eso es de lo que me tengo que alejar, Rodolfo. Si mi postre es pastoso, tengo que entender que lo voy a calificar como pastoso porque sé que así es un producto y que no es porque a mí no me guste la textura. ¿Sí me explico? Así es como nos vamos alejando de la subjetividad. Bonito, feo, desagradable, agradable, esos son calificativos que no podemos usar. Tenemos que ser mucho más objetivos, tender al uso de palabras que describan, no que califiquen. No sé si me expliqué, Rodolfo. Sí, gracias. Nada más. No es difícil. Nada más hay que quitarnos esa parte de hasta le hacemos está pastoso. Y pastoso es una buena palabra, por cierto, para definir un guacamole, pero depende de dónde esté, lo puedo usar incluso como un calificativo y malo, o al contrario, muy bueno. Entonces, eso es lo que me tengo que quitar de la cabeza, lo bueno, lo malo, y más bien describir. Describir. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Preguntas? A ver. Las entregas sí van a ser en Regina siempre, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, parece que sí, no ha habido ninguna inconformidad al respecto. Yo estoy todavía en esta parte de gestión y logística junto con mis líderes que estamos pues todavía checando esto, pero parece que no va a haber problema que sea en Regina. Lo único que me solicitaron talleres, que son quienes nos van a gestionar el permiso, digamos, de la ubicación, es que no hubiera mucha gente concurrida, ¿me explico? O sea, que es literal como llegas, te entregan, bye, no te puedes quedar a platicar, ni te puedes así como antes en las piedras a fumar y ahí a quedarte a platicar en lo que esperamos que llegue Paquita y aquí esperamos 11, no, o sea, ustedes entran, recogen y se van, ¿ok? Eso es lo que solicitan. De tal manera de que tanto en Regina como en el Gran Claustro, si es que fuera ahí, me solicitaron que no estén conglomerados. Y algo importante es que yo pedí que fuera Regina justo por lo que decíamos de practicidad, ¿no? Por si lo tienen, no sé, como que tienen ahí más acceso a su locker, lo que sea. Entonces, que era mejor en Regina, esperemos que no nos digan que no. Hasta ahorita no hay ningún cambio. Ok, entonces sí, Nefer en Regina, por favor. Sí, gracias. ¿Y alguien más, chicos? ¿Alguien? ¿No? ¿Seguros? Bueno, a partir de el lunes próximo, por favor, si les es posible, todos los días se presentan peinados por si tenemos que abrir la cámara. Ahora, es probable que yo les pida que abran su cámara un poquito, pero no enfocándolos a ustedes, sino a sus muestras, para que yo pueda ver cómo organizan sus muestras, nada más. Entonces, bueno, pues pueden hacer, no sé, algo así, que se vea la mesa donde están, sin que se vea su cara, si no se quieren peinar o si no se quieren bañar, no nos importa, al fin que no lo solemos. Entonces, nada más para observar cómo tienen organizadas sus muestras y qué prueba van haciendo, o cómo lo vamos haciendo por tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es todo, es una hora exactamente o casi, ¿verdad? Por la tolerancia. Y pues si no tienen más dudas, nos vemos el próximo lunes.
recuerden ir por sus muestras. De todos modos, los chicos líderes les van a recordar que tienen que ir por sus muestras y a qué hora y a dónde y todo. Y nos vemos nosotros a las 6 de la tarde, así, de lejitos. Sí, muchas gracias, doctora. Justamente eso, van a ser contactados por los chicos líderes en el grupo que tenemos de panel y ahí les van a especificar todos los lineamientos, pero en resumen, ustedes lo saben, cumplir con todo lo que se exige el protocolo de seguridad, que es portar el cubrebocas, pues obviamente seguir todo este protocolo de ingreso. Y es importante, chicos, que, insisto, pasen, recojan y se vayan, no se queden platicando ahí. Si empiezan a hacer este tipo de acciones, nos van a llamar la atención y nos pueden decir, ¿sabes qué? Ya no pasan y ahora entregamos en la puerta, cosa que no nos conviene porque el ideal es que estemos, pues, obviamente todos más cómodos y también más resguardados nuestros líderes, ¿ok? Porque no es también por seguridad de ellos. Entonces, pues sin más, chicos, muchas gracias. Estarán en comunicación con sus líderes representantes y pues estamos en contacto. Y muchísimas gracias, doctora, como siempre. No, de que nos vemos el próximo lunes, sin falta, chicos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Hasta Marlene. luego. Gracias. Bye. Va a